Empezamos una vez más. Hoy quiero predicar un mensaje sobre el reino, el poder y la gloria. Diga conmigo: reino, poder y gloria. Es muy fácil amoldarnos al modo de pensar de este mundo y caer en la tentación de tener una mentalidad terrenal. ¿Alguien me está escuchando? Pero Dios nos manda que tengamos una mentalidad del reino. Una mentalidad natural es una mentalidad que piensa, es que así es. O sea, piensa, es más, se lo voy a decir claramente. Piensa como enseñan en la escuela, como enseñan libros de ética, como enseñan libros motivacionales. No estoy diciendo que está mal eso, pero si a eso no se alinea con la palabra de Dios, necesitamos alinearnos con la palabra de Dios. Entonces, una mentalidad terrenal es una mentalidad que piensa principalmente en sí mismo, que piensa principalmente en lo que quiero para mí. Pero una mentalidad del reino es diferente, y eso es lo que Dios quiere. Una mentalidad del reino es una mentalidad que piensa principalmente en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2 nos habla en cuanto a la mentalidad del reino. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo Jesús, note cómo dice, buscad las cosas de arriba. Mentalidad del reino. O sea, Dios nos manda que antes de conocer a Jesucristo era normal que nuestra mentalidad fuera una mentalidad terrenal. De hecho, lo he dicho varias veces, todos nosotros antes de conocer a Cristo Jesús, aunque fuésemos muy éticos y aunque fuésemos muy buenos y aunque hiciésemos buenas obras, es simple y sencillamente una mentalidad terrenal. Y la mentalidad terrenal en sí no puede agradar a Dios. Tiene que haber una mentalidad del reino. Aún las obras buenas con la mentalidad meramente terrenal no agradan a Dios. Entonces, si puedes haber estado con Cristo, busca las cosas de arriba. Pero cuando venimos a Cristo Jesús pone en nosotros dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. O sea, pone la mentalidad del reino, la mentalidad espiritual. Y esa mentalidad del reino es su palabra. Es más, la Biblia dice así: porque tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son mentalidades del reino. Los pensamientos de nosotros pueden ser mentalidad terrenal. Y dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, escúcheme bien, ahora Dios pone en nosotros la mentalidad del reino. Y Dios nos ha dejado también la palabra para entender la mentalidad del reino. Conforme nuestra mente es renovada, ahora de repente, ahora empezamos poco a poco a cambiar la mentalidad. Y empezamos a tener, en lugar de la mentalidad terrenal, la mentalidad del reino. Y eso es lo que Dios quiere. A eso se refiere cuando dice: busca las cosas de arriba, busca la mentalidad del reino, no meramente lo terrenal. No, yo no digo que no trabajes, que no comas, que no hagas nada de aquí, de las cosas terrenales. Es normal, pero todo con la mira de lo celestial. Trabajo, ayer lo dije, trabajo para ganar, pero para ganar meramente para suplir las necesidades, para poder seguir sirviendo a Dios. Al final de cuentas, la mentalidad principal es todo es con el fin de servir a Dios. ¿Está conmigo? Sí, y ahorita lo voy a entender más. Dice: busca las cosas de arriba, busca la mentalidad del reino, busca principalmente las cosas de Dios. Fíjese cómo dice: buscamos primeramente, principalmente las cosas de Dios. ¿Qué es lo que beneficia más la obra de Dios? No es qué es lo que me beneficia más a mí. ¿Qué es lo que beneficia más a la obra de Dios? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Suéltame la que sigue, por favor. Versículo 2, suéltamelo. Y lo dice este versículo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, ¿quiere decir que no miremos la tierra? No. Lo que está diciendo es principalmente, traducido de otra manera, principalmente enfócate en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay dos tipos de personas. La mentalidad humana va a decir: eso está equivocado, es que vivimos en la tierra. Pero la mentalidad del reino dice: así es,
debemos enfocarnos principalmente en las cosas de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Y dice, no en las de la tierra. Pero aquí está diferente, como mucha gente piensa. Pero es que si no me enfoco en las cosas de la tierra, ¿cómo voy a subsistir? Y al contrario, el Señor dice, si te enfocas primeramente en las cosas de Dios, yo te voy a dar el poder sobrenatural para que subsistas. Es más, te lo pongo de esta manera. Yo he dicho varias veces que hay, y ahorita voy a decir solamente dos, hay dos maneras principales y éticas de suplir nuestras necesidades. Una de las formas de suplir nuestras necesidades es enfocarnos principalmente en las cosas terrenales, en nuestro sustento, en nuestra casa, en nuestra comida, en nuestro carro, y enfocarnos principalmente en eso. Y eso es una mentalidad terrenal. Pero la gente natural, la gente normal que no conoce a Dios dice, pues es que eso es lo normal. No, es más, mucha gente inclusive que conoce a Dios dice, bueno, es que eso es lo que debemos hacer, porque tenemos que vivir en esta tierra. Sin embargo, la palabra de Dios dice que hay otra forma de que nuestras necesidades sean suplidas, y donde mucha gente no las entiende, y a veces se le hace difícil de comprender. ¿Por qué? Porque para poder comprender esto se tiene que entender con una mentalidad del reino. ¿Cuál es la segunda forma? La segunda forma de suplir nuestras necesidades, escúcheme bien, es sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente significa, escúchame bien, que Dios te da ideas creativas, buenas inclusive, ideas creativas buenas para suplir tus necesidades. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas personas viven aquí? Y yo he conocido muchísimas gente aquí en México, especialmente en México. También en Estados Unidos ya se ve mucho eso. Pero hay muchísima gente aquí en México que ha estudiado cierta carrera y ha terminado inclusive esa carrera. Muchísima gente. Pero sin embargo, aquí en México, la mayoría de la gente que estudia una carrera y la termina, no la ejerce. No digo que todos, pero la mayoría no ejerce esa carrera. Estudió para ingeniero y le dicen ingeniero tal y tal, y le digo, ¿usted es ingeniero? Bueno, pues terminé la carrera, pero estoy trabajando de algo más. Bueno, ¿alguien me está escuchando? Pero escúcheme bien. Cuando tiene una mentalidad del reino y dice, Señor, yo quiero buscar primeramente el reino de Dios, nada de malo en estudiar cierta carrera. Y Dios puede usar esa carrera para tu beneficio, o puede usar algo más que te va a dar aún hasta más dinero que esa carrera. Pero a lo que me refiero yo en otras palabras es eso, que si tú dices, Señor, yo me voy a enfocar en ti y voy a confiar en ti y voy a creer en ti. No estoy diciendo que no hagas tu parte, que no estudies, que no hagas nada, no, o que no trabajes. Ya, tengo la mentalidad del reino, nomás Dios. No, la Biblia dice que no trabaje y que no coma. Pero ese no es tu énfasis principal. Al contrario, quiero producir. Y yo sé que lo digo cada ratito porque me interesa adelantar el reino de Dios. Entonces, cuando la persona empieza a tener ese tipo de mentalidad, entonces ahí entra ahora en otra esfera, de lo terrenal a lo sobrenatural. Ahora Dios empieza a abrir puertas sobrenaturales. Conmigo ha pasado de esa manera. Ya todos lo saben, no es un secreto. Yo no tengo mucha educación regular. Sin embargo, conforme empecé a tener una mentalidad del reino, Dios me empezó a abrir puertas sobrenaturales, haciendo cosas que yo ni siquiera sabía hacer. Por ejemplo, abrí una compañía de música. Yo no soy músico, y tuve la compañía de música más grande de todo Estados Unidos. Ahora se lo estoy revelando el secreto. De música cristiana estoy hablando. No existía en todo Estados Unidos una compañía de música más grande que la que yo tenía. 42 empleados. No era la más conocida, porque no vendía, hasta eso, ni siquiera vendíamos de la música más conocida. Sin embargo, vendía más que los que vendían música de la conocida. No voy en los detalles de cómo le hacía, pero lo hacíamos. Y se quedaban aún las personas que vendían música conocida. Decían, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de otra compañía que existía, que estaba en la misma ciudad donde yo estaba, Houston, Texas. Ahí estaba la compañía de música llamada Canción. Canción es la compañía de música que vendía
discos, por ejemplo, de Marcus Witt y de muchos de los principales cantantes más conocidos. Sin embargo, así se lo voy a decir, la compañía mía vendía mucho más, porque yo conocía a los dueños y trabajaba con ellos y comparábamos. Yo vendía más que la compañía de Marcus Witt, de los artistas conocidos. ¿Y cómo lo hacías? Porque Dios me daba ideas sobrenaturales para poder hacerlo. Entonces hay dos formas de prosperar: naturalmente y sobrenaturalmente. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, y me metí, por ejemplo, también en una compañía de no sé usar la palabra, pero era una palabra bien difícil de pronunciar. Tiene que ver con, en inglés se dice landscaping, o sea, todo lo que tiene que ver con jardinería, flores, etcétera, y cosas así. Tenía una compañía que también ganaba buen dinero de eso. Yo no sé cortar el zacate. Yo no sé, mi esposa corta zacate mejor que yo. Es más, ella ha cortado el zacate. Por en las casas en Estados Unidos se acostumbra a tener yardas y tener flores, etcétera. Bueno, mi esposa se encarga de eso, yo no. Ella corta el zacate mejor que yo. Bueno. ¿Y cómo le hacías para tener esa compañía? Dios me daba ideas sobrenaturales cómo hacer esa compañía. Tuve una compañía de pintura, yo no sé pintar. Sin embargo, tenía un montón de empleados trabajando en una compañía de pintura. Aquí tengo una compañía de construcción, yo no sé nada de construcción. Yo no puedo ir a cambiarle una puerta si se le caen las cosas esas. Batallo hasta por poner un tornillo. Bueno. Pero lo que les estoy refiriendo es que cuando tenemos la mentalidad celestial, progresamos, pero de una forma diferente. Dios te empieza a dar ideas creativas. Algunos no me lo creen, pero te estoy diciendo, yo vivo ese tipo de vida. Yo vivo ese tipo de vida. Una vida sobrenatural. Y todo tiene que ver con tener la mentalidad espiritual, la mentalidad del reino, buscando primeramente las cosas de arriba, no las de la tierra. Hay otra escritura, Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21. Mateo 6 versículos 19 al 21. Dice así. Note cómo dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Tiene que interpretar bien la escritura. Cuando dice no os hagáis tesoros en la tierra, no quiere decir que es pecado ser rico o que es malo ser rico, porque todos los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, todos eran ricos. ¿Me está escuchando? Todos. Y no solamente eso, no solamente todos los hombres del Antiguo Testamento eran ricos, la mayoría de los apóstoles eran ricos. Pensamos que eran hombres pobres. No, tenían sus propios trabajos, tenían sus propias empresas, tenían la empresa pescadora, tenían barcos y tenían empleados. Eran empresarios. Bueno. Y no solamente eso, y aquí es donde mucha gente tampoco no lo cree, porque no entiende, porque no escudriña y no lee la palabra de Dios. Aún Jesucristo mismo no era pobre cuando estaba en la tierra, era rico. Ay, pero siempre me han enseñado que era pobre. Te enseñaron mal. Te enseñó gente que no conoce la palabra de Dios. Miremos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando él nació vinieron reyes del oriente y le dieron oro, incienso, mirra. Él era rico. Pero la Biblia dice que él se hizo pobre. Sí, se hizo pobre de dos maneras. Comparado a la riqueza espiritual, a la riqueza, del reino de los cielos, se hizo pobre. Pero se hizo pobre en la cruz. En la cruz le faltó agua, comida y ropa. Ahí fue donde se hizo pobre. ¿Y para qué se hizo pobre? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Está claro? No hay nada de malo en tener riquezas. Pero, note lo que dice: no os hagáis tesoros en la tierra. No, yo no me hago tesoros en la tierra. Pastor, usted es rico, sí soy rico. Pero ahí dice que no nos hagamos tesoros en la tierra. Yo no me estoy haciendo tesoros en la tierra, porque reconozco que el dinero es meramente un instrumento para avanzar el reino de Dios. Mi tesoro no está en la tierra, mi tesoro está en el cielo, aún con lo material. ¿Alguien me está entendiendo? Hay que recibir revelación para entender bien la palabra de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde hay polilla. Es verdad, si meramente guardo el dinero y el dinero, mi dinero. ¿Me está escuchando? ¿Le puedo decir un chiste para que se ríe? Normalmente yo no digo chistes, pero le voy a decir un chiste ahorita que me acordé. ¿Está conmigo? Había una persona que era bien avaro, y esta persona
dinero, dinero. Él se hacía tesoros en la tierra. Dinero, dinero. 1 millón, 2 millones de dólares, 3 millones de dólares, 4 millones de dólares. Y estaba así. Hasta de los bancos desconfiaba. Lo tenía en su casa. Y 5 millones de dólares, 20 millones. Y lo ponía así en la mesa. Wow, wow. Y de repente tocaron la puerta de su casa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dice: ¿quién es? Pensaba que a lo mejor eran ladrones. Y dice: soy la muerte, vine por ti. Ay, yo pensaba que era un ladrón. Pásale, pásale. O sea, hay gente que vive para el dinero. Que de hecho hay gente que sirve al dinero en lugar de que el dinero le sirva a usted. Alguien me dijo, una vez alguien me dijo: señor Tamés, es que usted sirve al dinero. No, yo no sirvo al dinero. El dinero me sirve a mí y me sirve para adelantar el reino de Dios. El dinero es mi sirviente. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Entonces entiéndame por favor, para que entienda bien la escritura. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hazte tesoros en el cielo. Usa inclusive lo de aquí para hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. ¿Qué significa eso? Donde está vuestro tesoro, está también vuestro corazón. Donde está tu mentalidad, en aquello que tú amas, ahí está tu corazón. Si amas más lo terrenal es lo que está en tu corazón. Si hablas más de lo terrenal, es porque eso es lo que está en tu corazón. Entonces Jesús nos enseña a no acumular riquezas, sino al contrario, a usar las riquezas para adelantar el reino de Dios. A no preocuparnos excesivamente por las cosas terrenales. Jesús nos anima a invertir en tesoros celestiales, lo que significa vivir con un propósito eterno. Mantener una mentalidad del reino en un mundo terrenal en que vivimos es difícil, es un desafío. Es un desafío cuando toda la gente habla lo terrenal, piensa lo terrenal, vive lo terrenal. Es difícil tener una mentalidad celestial en el mundo terrenal en que vivimos, y más cuando cada vez el mundo se corrompe más y más y más. Pero es muy importante vivir la vida celestial en un mundo terrenal. Venga tu reino a esta tierra, venga tu mentalidad celestial mientras estamos en esta tierra. Ahora, para lograr la mentalidad espiritual, la mentalidad del reino, se necesita que nuestra mente sea renovada. Una escritura que ya todos conocen, Romanos 12:2. La repetimos muchas veces. Romanos 12:2 dice: no te conformes a este siglo, no te conformes al modo de pensar de este mundo, en la forma que todo el mundo piensa. Porque en la forma que todo el mundo piensa aún, y no será, cuando hablo de la forma que todo el mundo piensa, mucha gente piensa: ay sí, piensan en robar, piensan en hacer daño, piensan en hacer esto, piensan. No, estoy hablando aquí, inclusive está hablando al modo de pensar de la gente buena de este mundo. Porque la gente buena de este mundo, sin Jesucristo, también tienen mentalidad terrenal. ¿Me está escuchando? Pero mucha gente piensa que mentalidad terrenal, cuando Jesucristo dice mentalidad terrenal, está hablando de hacer un montón de cosas malas. No. Mentalidad terrenal es inclusive hacer un montón de cosas buenas, pero que no tienen nada que ver con el reino de Dios.
vivir nuestra vida para cosas buenas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Por ejemplo, en Estados Unidos, y no estoy diciendo que sean malas, son buenas, pero no son necesariamente espirituales. Escucha, en Estados Unidos existen, por ejemplo, fundaciones, nada que ver con cristianismo. Fundaciones, por ejemplo, que cuando llega Navidad regalan juguetes a los niños pobres. ¿Está conmigo? ¿Es malo eso? No, no es malo, es bueno. Pero si no tiene nada que ver con el propósito de adelantar el reino de Dios, aunque usted no me lo crea, y se lo voy a probar bíblicamente, Dios lo mira malo. ¿Pero cómo? Es que no puedo entender eso. No lo puede entender porque está pensando con la mentalidad terrenal. Pero se lo voy a explicar para ver si así usted puede tener la mentalidad celestial. Todo de esta tierra, hijo, toda buena obra, toda buena dádiva, toda cosa que hacemos debe de ser con la mentalidad espiritual. El apóstol Pablo dijo, pero ahorita se lo voy a enseñar con más escrituras. El apóstol Pablo dijo: si agarrara todo mi dinero y lo repartiera entre el necesitado, pero al final de cuentas no tengo a Cristo, nada soy. Nada soy. Entiéndame, por favor. ¿Por qué? Porque es meramente una obra buena, pero una obra buena terrenal. ¿Y hay algo de malo en las obras buenas terrenales? Sí, sí lo hay. ¿Pero por qué? Yo sé que muchos no me entienden, porque si están acostumbrados a pensar, tienen que cambiar. Por eso dice la Biblia: no te conformes al mundo, al modo de pensar de ese siglo. Y si no me entiendes, si no empiezas a mirar lo que te estoy hablando con la mentalidad de la palabra de Dios, no me vas a entender. Por eso quiero que me escuches con mucha atención. Muchísimas fundaciones que hacen obras buenas, pero Dios dice que al contrario, esas obras muchas veces son un estorbo. ¿Por qué son un estorbo? Si están ayudando a gente, bueno, Dios lo usa de todos modos, que es eso que ayudaste, pero es un estorbo. ¿Por qué? Porque esa persona piensa que a causa de que está haciendo eso lo hace que esté bien delante de Dios. Y la Biblia dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y la Biblia dice, inclusive desde el principio del libro de Génesis, dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dice la Biblia que había un árbol que Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de ese árbol. Se lo enseñaron otras veces. ¿Cómo se llamaba ese árbol? ¿El árbol de qué? No, el árbol de la vida podían comer. ¿Cuál era el árbol que no podían comer? El árbol de la ciencia del bien y del mal. De eso no podían comer. Pero note que no le llamó el árbol del mal. No dice: no pueden comer del árbol del mal. No, dice: no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora hago la pregunta: ¿era todo el árbol malo delante de Dios, o nomás la mitad del árbol era malo delante de Dios? Todo el árbol. Pero en ese árbol había bien. ¿Qué bien había? Había bien terrenal, bien humano. Y es donde mucha gente no lo entiende, porque no discierne bien la palabra de Dios. Entonces todavía hay mucho bien humano. Inclusive hasta el mismo enemigo, si no te puede impulsar a que hagas el mal, te va a querer que hagas meramente bien humano, y con eso te conformes. Yo ya estoy haciendo algo bueno, estoy ayudando a los pobres, estoy ayudando a esto. Y no digo que no lo hagas, pero si el propósito principal, si no proviene de Dios, si el propósito principal no es para adelantar el reino de Dios, meramente para tener un mundo mejor, viene de la ciencia del bien y el mal, está mal. Algunos me pueden entender, otros me miran como diciendo: pastor, no lo entiendo. Y la razón que no me entiende, porque estamos acostumbrados a pensar que todo lo bueno es bueno. Y no es así. Hay mucho bueno que es malo. Por ejemplo, un ejemplo aquí, no nos vamos muy lejos. Hay muchas madres aquí que son buenas, que eran buenas desde antes de traer a su hijo aquí. ¿Está conmigo? Pero usted, ¿qué es lo que decía? Mi hijo está mal, anda en drogas, pero yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie. Pues fíjese bien, el bien que usted pensaba que estaba bien, estaba mal. Porque ese mismo bien que usted pensaba que estaba bien, yo estoy bien, pero mi hijo está mal,
lo hacía usted mal. ¿Por qué? Porque ahora usted no necesitaba a Dios, el que necesitaba a Dios era su hijo. Entonces ese bien le estaba estorbando de acercarse a Dios. Pero cuando usted comprende que no es suficiente ser bueno, que no es suficiente hacer el bien, sino que hay que entregarle su vida a Cristo Jesús, entonces ahí su mente empieza a ser renovada y su mente empieza a ser transformada, y ahí empieza a tener la mentalidad de Dios. ¿Alguien me está escuchando? ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Y por eso es que a mucha gente buena se le hace difícil venir a Cristo Jesús. Es que yo no soy malo, yo soy bueno. Pues sí, pero no le has dado tu vida a Cristo Jesús. No os conforméis al modo de pensar de este siglo. No te conformes a las cosas buenas de este mundo, a las cosas buenas que la gente hace en este mundo. Si no proviene de Dios, lo que no proviene de Dios está mal. No os conforméis a las cosas buenas de este siglo, sino transformados. ¿Quieres que haya transformación? Por medio de la renovación de la mente. Cambia tu modo de pensar de una mentalidad terrenal a una mentalidad celestial. Una mentalidad del reino. Una mentalidad que su interés principal es el reino de Dios. Ay, pastor, pero es fanatismo. Llámalo lo que tú quieras, pero para eso nos creó Dios. Por ejemplo, en tiempo atrás, cuando salieron los primeros teléfonos, eran solamente un teléfono. Ahorita no, ya es un montón de cosas el teléfono. Ya puedo jugar en este teléfono, ya puedo mirar películas en este teléfono, ya es un cine el teléfono, ya es una computadora el teléfono, ya es un montón de cosas el teléfono. Pero en tiempo atrás, cuando salieron los primeros teléfonos que se abrían así y eran grandototes, él solamente se usaba para teléfono. ¿Está conmigo? Entonces si yo decía, voy a usar este teléfono solamente como teléfono, ay, es demasiado fanatismo, úselo para algo más, no lo use solamente para teléfono. No, fue creado para hacer llamadas, solamente para eso. Usted fue creado para servir a Dios. Fue creado para tener una mentalidad del reino. Ay, pero es mucho fanatismo. Llámale lo que quieres, pero para eso te creó Dios. Cambia tu modo de pensar. Llámame fanático, lobo, loco, bobo, no me importa, pero debemos tener ese tipo de mentalidad. Eso es lo que Dios nos está mandando. Cambia tu modo de pensar, renueva tu mente y empieza a poner la mente en las cosas de arriba. Y al revés, hijo, cuando tú pones tu mente en las cosas de arriba, viene siendo al revés. Dios se empieza a encargar y te empieza a dar ideas creativas y te empieza a ayudar en las cosas terrenales. Se te abren puertas que jamás imaginabas, aún en lo material. No te conformes a este siglo, al modo de pensar de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Quieres saber la verdadera voluntad de Dios? Míralo en su palabra. Ay, pastor, pero yo miré eso en la palabra y yo no estoy de acuerdo. Es que no es si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Aquí hay un rey y tú no eres el rey. El rey es Cristo Jesús. Nuestro trabajo es obedecer. Conocemos de esa manera la voluntad de Dios. Con el tiempo, cuando empezamos a decir, sí, Señor, me someto a tu voluntad, entonces ahora con el tiempo no solamente nos sometemos a su voluntad, sino ahora viene a ser una voluntad agradable. Ahora empezamos a agradar a Dios con lo que hacemos, porque nuestra mentalidad cambió. Y con el tiempo inclusive venimos a la perfección, espiritualmente hablando, estoy hablando en la que literalmente tratamos de no hacer nada, o vivimos nuestra vida con limpia conciencia. De decir, hasta donde yo sé, quizás lo hice por ignorancia, pero hasta donde yo sé, no estoy haciendo nada que dañe la obra de Dios. ¿Me está escuchando? Pero bueno, sigamos. Óyeme bien. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 13. Aquí viene algo tremendamente bonito. Inclusive este es el texto principal que quiero agarrar. Mateo 6:36. Jesucristo dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, del maligno, de la mentalidad de Satanás. ¿Cómo es que somos librados de la tentación? Cuando somos librados de la mentalidad del mal, del maligno. Esa palabra mal me gusta como dice en inglés. A veces me gusta más la traducción en inglés y a veces me gusta más la traducción en español.
Lead us not into temptation, but deliver us from evil. From evil, evil. Esa palabra mal en inglés es evil. Líbranos del maligno. Es la palabra correcta. Mas líbranos del maligno. Pudiera traducirlo de otra manera. Mas líbranos de la mentalidad del maligno. Líbranos de la mentalidad terrenal. Cuando venimos a Cristo Jesús y lo reconocemos como nuestro Salvador, ya Dios puso la mentalidad del reino en nuestro espíritu. Pero ahora esa mentalidad del reino tiene que pasar de nuestro espíritu a nuestra mente humana, a través de la renovación de nuestra mente. Líbranos del mal. Líbranos del mal modo de pensar. Líbranos de pensar en una forma terrenal. Cuando me libras de pensar en una forma terrenal, entonces me libras de la tentación. Pero entonces note cómo dice, ¿por qué? ¿Por qué es que debemos de pensar solamente como nuestra prioridad las cosas del reino? ¿Por qué? Dice, entonces ahí lo dicen las siguientes 3 palabras. Porque tuyo es el reino, diga conmigo reino. Tuyo es el poder, diga conmigo poder. Y tuya es la gloria, diga conmigo gloria. 3 palabras: reino, poder y gloria. Se las voy a explicar por todos los siglos de los siglos, amén. Primeramente dice, porque tuyo es el reino. ¿De quién es el reino? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Entonces, cuando usted reconoce que de él es el reino, entonces usted empieza a reconocer a Jesucristo, a Dios, como el Rey Supremo. En un reino hay un gobierno. ¿Está conmigo? Y en ese gobierno el que reina es Dios. Reconocemos que Dios gobierna sobre encima de todas las cosas. Reconocemos que estamos aquí para obedecer al Rey, para servir a Dios y establecer su reino, porque Él es el Rey. Escúcheme, escúcheme. Pastor, pero es que yo no pienso así, yo no creo así. Escúcheme. Y muchas veces a gente se le hace difícil entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno, voy a decir mejor el gobierno americano, porque el mexicano a veces se compran los votos, desgraciadamente. ¿Sí o no? Pero en un gobierno donde existe la democracia en una forma correcta, la gente elige. Inclusive hasta elige aceptar leyes o rechazar leyes. ¿Está conmigo? Así es en la democracia. En un lugar donde hay un rey, la gente no elige, es lo que el rey dice. ¿Sí o no? El rey no dice, ahora vamos a votar. No, porque no es democracia. Bueno, pues en el reino de Dios, Dios es el rey, no es democracia. Pues pastor, es que yo pienso que se debe hacer así. Y es que yo pienso que se debe hacer así. Oh no, yo pienso que se debe hacer así. Lo siento mucho. En el reino de Dios no existe la democracia. En el reino de Dios existe lo que se llama teocracia. Teocracia significa que solamente la palabra de Dios es la que rige. Teocracia es como Dios manda. Así es, así será y así tiene que ser. Me guste o no me guste, lo entiendo o no me entiende, es como Dios dice. Ay, pero es que no me gusta como dice la Biblia. Pues así es, porque Él es el rey. Es teocracia, no es democracia. En la democracia todos opinan cómo deben de ser las cosas, pero en el reino solamente existe una voluntad, la voluntad del rey. Entre más pronto entiendas eso, mejor. ¿Me estás escuchando? En el reino de Dios solamente existe la voluntad de Dios. Los que viven de acuerdo al reino, vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, acuerdo a la palabra de Dios, para los propósitos de Dios. Todo es para el rey. Cuando reconocemos lo que dice la palabra, tuyo es el reino. Alguien diga conmigo, tuyo es el reino. Si realmente lo creemos, nos sometemos a Él como rey. Tuyo es el reino. Ya no mando yo. Ahora el que manda eres tú. Ya no dirijo yo mi vida conforme yo pienso, ni siquiera. Hasta pierdo mi modo de pensar. Y ahora voy a pensar de acuerdo al reino. Cambio mi modo de pensar y empiezo a pensar de acuerdo al reino. Bueno, ¿me está entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora sometemos nuestra vida para vivir de acuerdo a lo que el rey dice. Si tú crees
lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios dice, y reconoces a Jesús como tu rey, entonces vas a obedecer al rey. Vas a vivir para avanzar su reinado en esta tierra. Yo te recomiendo, ríndete totalmente al rey. Si es tu rey, sométete. Pero la mentalidad terrenal dice: ah, no, me someto en esto, pero en esto no. No. La mentalidad del reino dice: Señor, tuyo es el reino, tú eres mi rey, me someto a lo que tú dices. Pero dice algo más la escritura: porque tuyo es el reino y el poder. Diga conmigo: poder. Cuando establecemos su reino, escúcheme bien, primeramente usamos la palabra reino, porque es el reino de Dios. Nuestro trabajo de estar aquí en la tierra, somos soldados de Cristo Jesús, somos guerreros de Cristo Jesús, todos. Nuestro trabajo es avanzar el reino de Dios en esta tierra. ¿Me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Los soldados, el trabajo principal de ellos es proteger al país. ¿Me está escuchando? Los soldados que van a la guerra, su trabajo es ganar territorio para su país. Nuestro trabajo como hijos de Dios, como soldados de Cristo Jesús, es avanzar el reino de Dios en esta tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ahí lo dice: porque tuyo es el reino. Y no te, ¿cuál es la segunda palabra? ¿Y el qué? Cuando nosotros tomamos la decisión: sí, Señor, quiero establecer tu reino en esta tierra. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios muestra su poder. Dios nos da su poder. Diga conmigo: poder. La razón principal por la cual Dios nos da su poder, ¿para qué es? ¿Para qué me da su poder? Señor, dame poder, poder, dame poder, poder. La razón principal por la que Dios nos da poder es para establecer su reino en esta tierra. ¿Alguien me está escuchando? Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. O versículo 19 nomás, la primera parte. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Suéltame el que sigue. El versículo 18, perdón. Dame el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder, ¿todo qué? ¿Todo qué? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y luego dice el siguiente versículo: por tanto, id y hacer discípulos. ¿Para qué te da el poder? Para ser discípulos, para establecer su reino. Tuyo es el reino. Mi trabajo es establecer el reino de Dios. Tu trabajo es establecer el reino de Dios. Tuyo es el poder, y Él te da el poder para que tú vayas y establezcas su reino. La razón principal por la que Dios te da el poder es para establecer su reino en esta tierra. Si no lo estamos haciendo, estamos fallando delante de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8, ahí también lo dice lo mismo. Pero recibiréis poder. ¿Y recibiréis qué cosa? ¿Para qué te da el poder? Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Me seréis qué? Con otras palabras, y de esa manera le hablarás a otros de Cristo. ¿Para qué te da el poder? Para ser testigo, para que le hables a otras personas de Cristo Jesús y establecer el reino de Dios en esta tierra, para que otras personas vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Te da el poder para establecer el reino de Dios en esta tierra. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Ahí también dice lo mismo, muchas escrituras. Por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor, recibe el poder de Dios. ¿Para qué? Espera, no terminé de leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En el qué? ¿Para qué recibes ese poder? Note lo que sigue: vístete de la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra los ataques del diablo. ¿Para qué recibe ese poder? Para ir en contra del reino de las tinieblas, para poder estar firmes contra los ataques del diablo. Nos da el poder para avanzar el reino de Dios en esta tierra en contra de Satanás.
para establecer su reino en esta tierra. Hay dos reinos que están en conflicto: el reino de Satanás y el reino de Dios. Nosotros somos guerreros del reino de Dios. Nuestro trabajo es avanzar el reino de Dios en esta tierra. Sáltame la escritura que sigue. La escritura que sigue, sáltamela. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no son contra seres humanos. Tenemos que aprender a orar más. Sino contra principados, contra Satanás, contra potestades, contra sus demonios, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra gobernantes espirituales satánicos, contra huestes espirituales de maldad, contra un ejército de maldad. Entonces, y para eso Dios nos ha dado el poder para resistir inclusive al diablo. ¿Alguien me está escuchando? Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Somos del reino de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos a Jesucristo dentro de nosotros. Tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. ¿Para qué? Para demostrar a un diablo derrotado. ¿Alguien me está escuchando? Pero la mayoría de la gente, incluyendo ya hoy muchos cristianos y hasta predicadores, ya creen que la palabra diablo pasó de moda. Ay, ¿cuál diablo? Y muchos inclusive dicen: aquí está el cielo, aquí está el infierno. Si tienes dinero estás en el cielo, si no tienes dinero estás en el infierno. Mentiras. Mentiras del diablo. ¿Alguien me está escuchando? Entonces este versículo resalta que como creyentes tenemos el poder dentro de nosotros: al Espíritu Santo, a Jesucristo, lo cual es más grande que cualquier poder o fuerza satánica del maligno presente en este mundo. ¿Me está escuchando? ¿Para qué nos da el poder? Para resistir al diablo, para experimentar la victoria, para avanzar su reino. Segunda de Corintios, una escritura más sobre eso mismo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra batalla, de nuestra milicia, Dios nos ha dado armamento, poder. Nos ha dado armas de poder espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son matralletas, no son bombas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son armas de poder, poderosas en Dios, con el poder de Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, para destruir las fortalezas satánicas, los fuertes de Satanás. Aquí mi esposa me dijo que aquí hay un demonio en Piedras Negras, una fortaleza satánica, un gobernador satánico en Piedras Negras. Y mi esposa me dijo, yo ya sé cómo se llama el gobernador satánico de Piedras Negras. Y le dije: ¿cómo se llama? Y dijo: el gobernador satánico de Piedras Negras se llama Cristal. Así es. Cristal es el gobernador satánico de Piedras Negras. Pero Dios nos ha dado armas poderosas para destruir esa fortaleza satánica del cristal. Pero alguien tiene que pararse firme, orar, hacer lo que tiene que hacer y hacerle guerra a Satanás. Pero si nadie hace nada, la pregunta: ¿cuántos aquí tienen más poder que un cucaracho? No se me ofenda. Sin embargo, hay personas que tienen ese poder, pero no lo usan. No se me ofendan. Y sus casas están llenas de cucarachos. No se me ofenda. ¿Por qué? Porque no usa el poder. Se meten los moscones y los deja ahí, y tiran sus huevos, y ahorita hay un montón de moscas. Bueno, le digo algo más para que se ríe. Cuando estaba chiquito, oí un canto que decía: Juan el moscón atravesado era valiente, refungiante y triunfador.
Y le dice: de todos los insecticidas. Se burlaba. Hasta que un día llegó Wright y se lo echó. Bueno, el punto que le hago es que hay demonios, pero son como los cucarachos. Dios nos ha dado el poder sobre los demonios. Pero si tú te quedas con los brazos cruzados y no haces nada, cuando menos lo acuerdas, tu casa va a estar llena de demonios, de cucarachos. No porque no tienes el poder, sino porque no te disciplinas para aprender el poder que tienes y usarlo. Porque aquí dice claramente, otra vez, hijo, en el versículo 10, perdón, el versículo, ¿dónde estaba leyendo? Creo que me lo cambiaste. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas. Tenemos armas poderosas. Con esas armas poderosas podemos destruir las fortalezas. No es suficiente que usted traiga a su hijo aquí. No es suficiente que usted traiga a su hijo aquí. Alguien tiene que meterse con Dios y decir: el diablo no va a destruir mis hijos. Y meterse en oración, meterse a destruir esas fortalezas satánicas, meterse en guerra espiritual, orar, meterse con Dios, aprender la palabra, aprender a usar sus armas espirituales. Una persona puede estar forrado de armas, pero si no sabe usarlas, un enemigo hasta con una espadita lo mata. Madre, padre de familia, persona, hijos, chicos que están aquí, si tú no te metes con Dios y no usas tus armas espirituales, vas a perder la batalla. No porque seas más débil, porque no usas tus armas espirituales y eres apático, eres flojo, no le pones atención. ¿Qué pasa si tengo yo un terreno? Y si tengo varios terrenos, aún aquí en Piedras Negras. ¿Qué pasa si tienes un terreno y no lo cuidas? ¿Nomás de la nada van a salir flores? No. Si no lo cuidas, ¿qué va a salir? Hierba. Y se va a poner montañoso, se va a poner bien feo. ¿Qué pasa si tienes un jardín y no lo cuidas? Van a crecer las hierbas y se lo van a comer. ¿Qué pasa si tienes hijos y no le echas lo que debes echarle? No usas tus armas espirituales. ¿Qué pasa si tienes una familia y no usas tus armas espirituales? El diablo se los come. No tiene el poder sobre ti. Pero, hijo, hasta un niño chiquito de 5 años, si meramente estoy acostado y no hago nada y me quedo así, puede venir con un bate y me puede matar. No es que el niño tenga poder sobre mí, es que no estoy usando el poder que yo tengo. No es que el diablo tenga el poder sobre ti. Jesús ya derrotó al diablo por ti, por mí, y nos dio las armas espirituales para que los usemos para destruir las fortalezas satánicas. Pero entiéndemelo, por favor, recapacita, ten la mentalidad espiritual, ten la mentalidad celestial. Si no usas tus armas, hijo, no nos eches la culpa a nosotros. Yo los mandé allá, pero nosotros hacemos nuestra parte. Pero el guardián principal de tus hijos no soy yo. El guardián principal de tus hijos eres tú. Nosotros hacemos nuestra parte, pero la autoridad principal la tienen los padres. Hasta yo puedo orar: Señor, libera a estos jóvenes, ayuda a estos jóvenes, Señor, que esos jóvenes te sirvan. Pero escúchame, pero si el enemigo dice de repente, porque todo es un argumento, si el enemigo dice: bueno, pero los padres me están dando lugar, ellos no oran, ellos no buscan a Dios,
Ellos no quieren servir a Dios. Es más, ellos nomás están pidiendo por un hijo que salga de las drogas. Entonces, ¿qué pasa? A través de tu vida le estás abriendo las puertas al diablo para que roba, mata y destruye. Por eso alguien tiene que pararse firme. Pero lo mismo va para el revés. A veces el hijo empieza a servir a Dios, pero los padres no lo están sirviendo. Alguien tiene que interceder. Alguien tiene que orar. Alguien tiene que clamar. No, muchas veces nuestras palabras que hablamos no son suficientes para causar el cambio. Se necesita el poder detrás de esas palabras. Y ese poder viene a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Suéltame el que sigue. Con esas armas podemos derribar los poderes de Satanás. Podemos derribar todos los argumentos del enemigo. Ay, es que yo no tengo tiempo de ir a la iglesia. Es que yo no tengo tiempo de... Es que yo no tengo dinero para comprarme una Biblia. Por favor, te compras zapatos, ¿no? No me digas que no tienes para comprar una Biblia. Aquí te damos de las mejores y te las vendemos al costo. Porque es más, son Biblias que yo mismo fabriqué. Tienen mi logo, Casa de Alabanza, que era el nombre de mi compañía. Esas Biblias son de piel. Al costo te las damos, a 500 pesos. Son de piel, no es cualquier Biblia. Búscate una bolsa, a ver si te compras una bolsa de piel por 100 pesos. Búscate unos guantes, a ver si te encuentras unos guantes por 500 pesos de piel. Digo, esta Biblia es de piel, con papel que le llaman papel de cebolla, del delgadito, con cántico dorado, y hasta con concordancia, y hasta con letra grande. 500 pesos, hijo, no la encuentras en ninguna parte. Pero de igual manera no la tienes que comprar de mí, cómprala de alguien más. Pero lo hacemos para que tú puedas tener una Biblia. Bueno. ¿Alguien me está oyendo? Hijo, Alejandro, ¿les dieron las Biblias? A ver, ¿qué pasa los muchachos con las Biblias? Bien rápido, amigos. Wow, y hasta cierre tienen. Mira, hasta cierre tienen para que esté así, mira. Wow, mira, tiene su concordancia, tiene su, para que busques más fácil. Oye, hijo, Dios mío, y mire, todos estos chicos que están siendo capacitados por el gran maestro, el mentor de ellos ahora, Alejandro. Los levanta temprano para hacer ejercicio. Y ya me dijo que los iba a empezar a levantar a las 6 de la mañana para que se pusieran al tiro, para que estuvieran más al... ¡Ay, joder! Y mire, y hasta los trae uniformados. ¡Ay, hijo! No me había dado cuenta. Hasta uniformados los trae con todo en camiseta azul. No, hombre, parecen un ejército. ¡Qué bárbaro! ¡Calla boca! Un aplauso para esos jóvenes. Pásenme por... ¡Grito de júbilo! ¿Alguien me está escuchando? Derribando argumentos. Ya tengo que terminar un poquito más. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Saben cuál es el problema? Que nos vienen argumentos. Pues sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo lo voy a hacer de otra manera. Bueno, si quieres hacerlo de otra manera vas a perder. Y ahí es donde el diablo toma ventaja. Acuérdate lo que te dije, no es democracia, es como Dios dice. Y llevando cautivo, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que llevemos cautivo todo pensamiento hacia la obediencia de Cristo.
se nos vienen pensamientos contrarios a la palabra de Dios. No, así dice la palabra, así es, así será y así tiene que hacer. Voy a obedecer la palabra de Dios, voy a ser un hombre de Dios, voy a ser una mujer de Dios, voy a ser un guerrero de Dios, voy a adelantar el reino de Dios. Esa es la mentalidad del reino. Aquí se nos dice que nuestras armas espirituales son poderosas para derribar las fortalezas satánicas, los argumentos del maligno que se oponen, que nos ponen en la mente contrarios a la palabra de Dios. Eso muestra que el poder de Dios nos capacita para resistir y combatir las estrategias del enemigo. ¿Me está escuchando? Tenemos armas poderosas. Yo creo que yo también pudiera poner argumentos. Bájale, mijo. Escúcheme. ¿Me está escuchando? Yo puedo decir, no, yo ya estoy muy viejo para ser un pastor de jóvenes. No, yo ya mejor me retiro. Pero no, yo no voy a poner argumentos. ¿Alguien me está escuchando? Entonces no ponga argumentos, sométase a Dios. ¿Me está entendiendo? Dios dice algo, hágalo ya. No ponga argumentos. Hágalo ya. No ponga argumentos. No le ponga peros. Simplemente haga lo que tiene que hacer y hágalo. Mi esposa a veces me pregunta, ¿y cómo le vas a hacer en esto? ¿Y cómo le vas a hacer en lo otro? Y es una pregunta válida. ¿Y quiere que le diga lo que muchas veces le contesto? Porque yo le digo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer para hacer esto? ¿Y cómo le vas a hacer para construir esto otro? ¿Y cómo le vas a hacer para plantar ese? ¿Y cómo le vas a hacer? Y lo que siempre le contesto a mi esposa, digo, no sé. Todavía no sé cómo le voy a hacer. Sí sé que lo voy a hacer, pero no sé cómo lo voy a hacer. Y la segunda cosa que sé es que cuando llegue el momento de hacerlo, Dios me da el poder. Cuando Dios llega el momento de hacerlo, Dios me suple. Por ahorita ni siquiera me voy a preocupar cómo lo voy a hacer, hasta que ya me acerque más, que esté más cerquita. Y cuando ya me acerque, siempre pasa que de una manera u otra Dios provee, Dios suple, Dios ayuda. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Dios. Ahorita, si le soy franco, y no sé cómo lo voy a hacer, y a lo mejor no sé si va a ser en este tiempo o en otro tiempo, pero ahorita, por ejemplo, ya en mi corazón está también hacer otra cosa más, ¿sí? En mi corazón está abrir una escuela secular primaria y secundaria. Ya conseguí personas que me ayudan con todos los permisos, que me ayudan a conseguir los maestros y que me ayudan en todo. Ya eso está listo. Lo único que falta es el dinero. Porque le enseñé algunas de las propiedades que tengo, le enseñé aquí atrás. Le dije, ¿se podrá hacer aquí atrás? Pues sí se puede para empezar si quieres, pero ahí no es suficiente para que crezcas. Le enseñé otro lugar que es más grande que esto. Me dijo, no es suficiente grande. Digo, para la visión que usted quiere, se necesitan como 3 acres. Porque es un colegio bien hecho, con la mejor tipo de educación. ¿Cómo le llaman ese tipo de educación? Mozaretti o quién sabe qué. Montessori. Se oye bonito, ¿verdad? No sé qué quiere decir, pero se oye bonito. Dice una educación Montessori de la mejor. ¡Wow! No sé, pero se oye bien bonito. Montessori. Ay. Vamos a abrir un colegio Montessori. No sé lo que significa, pero se oye bonito. ¿Y usted sabe de eso? Pues no fui a la escuela. Pero Dios lo va a ayudar. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Meramente por abrir el colegio? No, para lo mismo, para ganar jóvenes, para ganar padres, para ganar familias, para el reino de Dios. Esa es la razón por la que lo queremos hacer. ¿Me está escuchando? Ay, Dios mío, tengo que terminar rápido ya. Escúcheme bien.
Mateo 10, versículo 1. Ya nomás un poquitito y termino. Ya casi termino. Y después continúo. Mateo 10:1 dice así: entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio poder, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad, suéltamelo, y toda dolencia. ¿Para qué les dio el poder? Poder contra los espíritus satánicos, poder para avanzar el reino de Dios, poder para echar fuera demonios. Esta mañana le decía precisamente a mi esposa, le dije, necesito escribir otro libro, un libro de liberación, echando fuera demonios. Así le voy a poner al libro, echando fuera demonios. Dios nos ha dado el poder para echar fuera demonios. Y yo sé que muchos de los que están aquí dicen que son cristianos, pero no creen en eso. Es que no es lo que tú crees, lo que no crees. Mentalidad del reino cree todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Me está escuchando? Por último, tuyo es el poder, tuyo es el reino y tuya es la gloria. Escuche bien, escuche. Espera. Nos da el poder, ¿para qué? Para establecer su reino. Y cuando establecemos su reino, esta es la tercera palabra, ¿qué sucede? La gloria de Dios se manifiesta. Suban los músicos de una vez, los cantantes. La gloria de Dios se refiere a su esplendor, su majestad, su grandeza, la manifestación de su presencia divina. Escúcheme aquí. Cuando queremos establecer su reino, Dios nos da su poder. Cuando establecemos su reino, con su poder, la gloria de Dios desciende. Tres palabras: reino, poder y gloria. Mateo 6:13. Termino con las tres palabras: y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. ¿Cómo nos libra del maligno? Porque tuyo es el reino. ¿Quieres ser libre del maligno? Tuyo es el reino. Empieza a establecer el reino. Y el poder. ¿Quieres ser libre del maligno? Dios te da el poder para establecer su reino. Y la gloria y la presencia de Dios viene. ¿Quieres ser libre del maligno? Procura, métete, pon tu mentalidad, cumple la misión de establecer su reino en esta tierra. Y no te preocupes. ¿Cómo lo voy a hacer? Con su poder. Él te da el poder. Cuando estableces su reino con poder, un milagro sucede. La gloria de Dios desciende. La presencia de Dios viene. No quiero establecer el reino de Dios en esta tierra con sabiduría humana. Lo quiero hacer con el poder de Dios. No quiero meramente que haya un montón de gente. Quiero que haya un montón de gente, pero con la gloria de Dios sobre sus vidas. La presencia de Dios sobre sus vidas. Entonen el canto, por favor. Póngase de pie conmigo, por favor. En este día, yo te invito. Esta es inclusive es una alabanza. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Alguien tiene que venir aquí al frente y decirle: Señor, tuyo es el reino, me someto a tu reinado. Tuyo es el poder, recibo tu poder para establecer tu reino. Tuya es la gloria, que venga tu presencia a mi vida, a mi familia. Queremos ser una familia del reino. Tuyo es el poder, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias, Señor.
una visitación. Quiero una habitación. No quiero solo un momento. Quiero una eternidad. No quiero una visitación. Quiero una habitación. No quiero solo un momento. Quiero una eternidad. Vamos a decirle, fuera de ti no hay nada. Pues fuera de ti no hay otro lugar. Tu presencia y tu gloria son mi hogar. Ya no pertenezco a nadie más, porque tuyo soy por siempre, porque tuyo soy por siempre. Vamos, cántale al Señor. No queremos una visitación, Señor. Quiero una habitación. No quiero Solo un momento. Quiero una eternidad. Pues fuera de ti no hay otro lugar. Tu presencia y tu gloria son mi hogar. Ya no pertenezco a nadie más, porque tuyo soy por siempre. Y otro lugar. Tu presencia y tu gloria son mi hogar. Ya no pertenezco a nadie más, porque tuyo soy por siempre, porque tuyo soy por siempre. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Te amamos, mi Padre. Queremos agradarte a ti, mi Señor, Padre. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Tuya es la gloria. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para tener una mentalidad del reino, Señor. Bájenle por favor a los radios, por favor. Si interrumpen la invitación. Por favor. Por favor. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, mi Padre. Agradarte a ti, mi Señor, Padre. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Tuya es la gloria, Señor. Señor, abre nuestros ojos espirituales, mi Señor. Reconocemos que el enemigo, Señor Padre, quiere cegar el entendimiento para que nos quedemos en una mentalidad terrenal. Pero hoy te pido, Señor Padre, abre nuestro entendimiento para meternos en una mentalidad espiritual. Queremos agradarte a ti, mi Señor Padre. Hoy quiero someterme, mi Señor Padre, a tu voluntad como mi Rey. Señor Padre, hoy recibo el poder, Señor Padre,
para establecer tu reino en esta tierra, en las familias, en los jóvenes, en Piedras Negras. Establecer tu reino, Señor. Predicaré, trabajaré arduamente para establecer tu reino en Piedras Negras, Señor, y después en otras ciudades. Y Padre, y en todo esto tú recibes la gloria, la honra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias, Padre. Pues fuera de ti no hay otro lugar. Tu presencia y tu gloria son mi hogar. Ya no pertenezco a nadie más. Y porque tuyo soy por siempre. Porque tuyo soy por siempre. Vamos a decirle, pues fuera de ti no hay otro lugar. Tu presencia y tu gloria son mi hogar. Ya no pertenezco a nadie más. Y porque tuyo soy por siempre. Porque tuyo soy por siempre. Porque tuyo soy por siempre. Pues fuera de ti no hay otro lugar. Tu presencia y tu gloria. Vamos, cántale al Señor. Ya no pertenezco. Ya no pertenezco a nadie más. Vamos, dile, porque tuyo soy. Porque tuyo soy por siempre. Porque tuyo soy por siempre. Una vez más, dile. Y porque tuyo soy por siempre. Que tuyo soy por siempre. Pon tu mano en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón y dile: Padre, tuyo soy por siempre. Te pertenezco a ti. Úsame para establecer tu reino. Gracias por el poder que me has dado para establecer tu reino en mi familia y en esta tierra. Recibe la gloria, recibe la honra. Me someto a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dale aplauso a Cristo Jesús.